Ahí tiene la señal que nos llega en directo desde Washington DC. Allí son las 8:45 de la mañana, 13:45 aquí en Canarias. Tranquilidad tras lo sucedido anoche. Cientos de seguidores, ya saben, de Donald Trump asaltaron el Capitolio y obligaron a desalojar de forma precipitada a los congresistas que estaban en ese momento en ese edificio. Las últimas horas han sido largas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes en Washington. Lo que en principio estaba previsto fuera una formalidad de la Cámara, confirmar a Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, acabó con unas imágenes que han impactado al mundo en el corazón político de Estados Unidos. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building. Ahí ven miles de seguidores del presidente saliente Donald Trump, que se niega a acatar el resultado de las urnas, asaltando el Capitolio, forzando la evacuación de los legisladores. En un acto de violencia sin precedentes en la historia reciente, 4 personas han fallecido, entre ellas una veterana del ejército, seguidora de Trump. En Washington, en directo, está Belén Mora, que nos cuenta cuál es la situación hasta ahora en el entorno del Capitolio. Belén. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y efectivamente, aquí la ciudad amaneció más tranquila el día de hoy, pero sí la seguridad se vio reforzada en el Capitolio estadounidense y otros edificios federales. Se ha levantado el toque de queda. Hasta el momento no hay más información si esto se extenderá el día de hoy, pero sí te puedo decir que la situación está controlada aquí el día de hoy y ha vuelto a la normalidad, por lo menos aquí en la capital estadounidense. Gracias, Belén. Enseguida regresamos en directo hasta Washington. ¿Y quiénes son estas miles de personas que entraron al Capitolio? ¿A qué obedecen sus acciones? ¿Fue un acto organizado? ¿Fue toda una precipitación de acontecimientos tras las palabras de Trump, llamando a sus seguidores a la acción? Pues son las preguntas que se hacen ahora muchos. Es gravísimo. Este asunto se está investigando, evidentemente. Las personas que invadieron el Capitolio podrían enfrentarse a gravísimas sanciones. Hoy trataremos de despejar muchas dudas con los analistas que nos van a acompañar hoy en el programa que vamos a dedicar de forma monográfica a lo ocurrido en Estados Unidos. Y el presidente saliente Donald Trump, instigador de este golpe a la democracia en su país, sigue sin condenar lo sucedido. Tenemos que tener paz, tenemos que tener ley y orden. Tenemos que respetar a nuestra gran gente de la ley y el orden. No queremos que nadie resulte herido. Es un periodo difícil. Le pido al presidente Trump que salga ahora en la televisión nacional para cumplir su juramento y defender la Constitución y exigir el fin de este asedio. No es una protesta, es una insurrección. Pues a pesar del caos vivido en las últimas horas, sí que se pudo seguir. Horas después, con el plan previsto, el Congreso de Estados Unidos ratificó los resultados obtenidos tras las elecciones celebradas en noviembre, que daban como ganadora a Joe Biden, más de 300 votos a favor de esta ratificación. Y Trump había amenazado que aún estaba a tiempo de revocar los resultados de los comicios, recordarán. El asalto al Capitolio, ya decimos, terminó con 4 fallecidos. Una de esas personas, una mujer, falleció tras recibir un disparo de las fuerzas de seguridad. La causa de la muerte del resto de víctimas aún no ha sido especificado. Y como consecuencia del asalto al Capitolio, varios cargos del entorno más cercano a Donald Trump ya han presentado su dimisión inmediata, entre ellos el viceconsejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca o la jefa de gabinete de la primera dama. Se espera que las dimisiones incluso puedan continuar a lo largo de las próximas horas. Vamos a la señal en directo. Absoluta tranquilidad de hoy en Washington DC, amaneciendo prácticamente 8:46 minutos después de esos graves disturbios que se vivieron ayer por parte de grupos supremacistas, de seguidores radicales de Donald Trump, imágenes que han dado la vuelta al mundo. 2 siglos han pasado desde que el Congreso estadounidense fuera asaltado por última vez. En aquella ocasión fue un ejército extranjero, fue en la guerra de 1812. En esta, propios estadounidenses fueron ellos los que entraron, pero sin ningún plan. Todo empezó con un mensaje del todavía presidente Donald Trump. Sé que todos los presentes aquí pronto marcharán hacia el Capitolio. Es parte del discurso que Donald Trump dio desde la Casa Blanca a sus miles de simpatizantes reunidos en una manifestación bajo el lema Marcha por Salvar América. Mismos manifestantes que después atacarían el lugar más sagrado de la democracia de Estados Unidos, el Capitolio.
Los asaltantes entraron en el Congreso, invadieron salas y camparon a sus anchas en los despachos de los representantes políticos, como este en el de la presidenta Nancy Pelosi. Nos acaban de decir que nos pongamos las máscaras antigas. Los legisladores y el vicepresidente Mike Pence, en plena sesión para ratificar el resultado de las elecciones, tuvieron que ser evacuados. 2 horas pasaron hasta que el Ejecutivo anunció que enviaba soldados de refuerzo y 3 hasta que habló de nuevo Donald Trump. Tenemos que tener paz, así que vete a casa. Hago un llamamiento a la multitud para que retroceda y permita el trabajo de la democracia. No es una protesta, es una insurrección. Era la respuesta del presidente electo Joe Biden. Twitter y Facebook también respondieron bloqueando temporalmente las cuentas de Trump. Lo peor, los 4 fallecidos, entre ellos una mujer por un disparo de la policía y otros 3 por urgencias médicas, 14 heridos y 52 detenidos. Es el legado político que deja Trump. Bueno, pues vamos a regresar en directo hasta la capital estadounidense con Belén Mora, que nos contaba, Belén, cómo está la situación hasta ahora tras las imágenes que se vivieron en el Capitolio y que han dado la vuelta al mundo. Al menos aquí en el Distrito de Columbia ha retornado la normalidad, una tensa calma. No obstante, hay algunas cosas que se han mantenido, como por ejemplo la seguridad en las inmediaciones de algunos edificios federales, especialmente el Capitolio, la Casa Blanca, entre otros. Además, hay que decir que algunos locales y comercios desde hace varios días que ya permanecen cerradas o con la seguridad en sus locales reforzados debido a precisamente que se hablaba de la presencia de estos grupos que estarían manifestándose en Washington desde el día martes, y así lo han hecho, y que ha culminado con este hecho que ha recorrido las imágenes en todo el mundo, que tiene que ver con los incidentes que se han generado tanto fuera como dentro del Capitolio de Estados Unidos. El mundo entero pendiente de lo que ocurre, en particular en Washington DC, también en el resto de Estados Unidos. Y ahora parece que el presidente Trump ha dicho que él no va a ser obstáculo para la transición a la administración de Biden, aunque aún Belén sin reconocer su derrota. Efectivamente, el presidente Donald Trump emitió un comunicado en la madrugada de este jueves a través de su director de redes sociales. Recordemos, porque el presidente Donald Trump tiene suspendida su cuenta de Twitter, que es la plataforma a través de la cual él realiza la mayor parte de sus comunicaciones. En este comunicado, lo que decía el presidente Donald Trump es que el 20 de enero se realizará la transición de manera ordenada, a pesar de que él no está de acuerdo con el resultado de las elecciones. Este comunicado fue emitido a poco tiempo después de que el Congreso de Estados Unidos haya finalmente certificado que Joe Biden es el presidente electo de los Estados Unidos, al confirmar y certificar y ratificar los resultados de los votos del colegio electoral. Pues Belén Mora, de La Voz de América, gracias por contarnos esa crónica desde el centro de la noticia. Buenas tardes desde Canarias. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Pues pendiente de todo nuestra compañera de Voz de América, Belén Mora, ahí en Washington DC, y Joe Biden, que calificaba el asalto de insurrección. Por su parte, el presidente saliente Donald Trump, el instigador de esta situación, sigue sin condenar lo sucedido. Tenemos que tener paz, tenemos que tener ley y orden. Tenemos que respetar a nuestra gran gente de la ley y el orden. No queremos que nadie resulte herido. Es un periodo difícil. Le pido al presidente Trump que salga ahora en la televisión nacional para cumplir su juramento y defender la Constitución y exigir el fin de este asedio. No es una protesta, es una insurrección. Pues ahí ven lo que decía Joe Biden. Vamos a hablar hoy, como cada jueves, y hoy más que nunca, quizá con María Rothman, periodista especializada en Estados Unidos. Está con nosotros cada jueves. Hoy, con más razón, María, porque ya augurabas que algo grave podía ocurrir. Yo no sé si te imaginabas que tanto, que podía llegar a tanto. Buenas tardes, realmente sí, porque el mismo Trump lo ha ido anunciando. Él ha dicho que algo grave iba a pasar, que algo enorme iba a pasar en este 6 de enero, el día de ayer, que era el día que se reunían ambas cámaras en conjunto para certificar la victoria de Joe Biden, y así fue efectivamente. Realmente él es un showman, a él le gusta ir anunciando las cosas, hacer estos cebos, y fue prácticamente algo anunciado que iba a ser algo bastante grave, ¿no? Bueno, en las últimas horas, eso sí, ha seguido la democracia adelante, afortunadamente.
afortunadamente, la Cámara norteamericana ha ratificado definitivamente la victoria de Biden. Tras ese ataque, el Congreso reanudó su trabajo y certificó, van a ver, el resultado electoral. Después de instigar a los asaltantes, Trump emitió un comunicado en el que acepta el fin de su mandato y ha prometido una transición ordenada, como nos contaba nuestra compañera Belén Mora. Con ciertas dudas sobre lo que pasará con el presidente saliente, está previsto que el próximo 20 de enero Joe Biden jure finalmente su cargo como presidente. Porque incluso a raíz de la violencia y el vandalismo sin precedentes en este Capitolio, los representantes electos del pueblo de Estados Unidos se han reunido nuevamente el mismo día para apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos. Por tanto, que Dios bendiga a los perdidos, a los heridos y a los héroes forjados en este día. Hoy se cometió un vergonzoso ataque a nuestra democracia, sin embargo, no puede disuadirnos de nuestra responsabilidad de validar la elección de Joe Biden y Kamala Harris. Por esa razón, el Congreso ha regresado al Capitolio. Siempre supimos que esta responsabilidad nos llevaría a la noche y nos quedaremos el tiempo que sea necesario. Nuestro propósito se cumplirá. Debemos y mostraremos al país y, de hecho, al mundo que no seremos desviados de nuestro deber. Pues ya ves, María, eso sí que ha seguido adelante, no podía ser de otra manera, se ha ratificado Joe Biden y solo horas después de todo este asunto que se formó en el Capitolio, ¿no? Sí, de alguna manera incluso se llegó a acelerar porque había muchísimos más congresistas y senadores que iban a oponerse a la certificación y muchos de ellos decidieron no hacerlo en vista de lo sucedido el día anterior. Dijeron que en buena fe no se sentían ya capaces de hacer este tipo de protesta, y otros que sí protestaron, en muchos casos ni siquiera debatieron. Entonces, una vez que se volvieron a reunir para finalizar este acto, que normalmente sería una formalidad, la verdad es que se desenvolvió bastante rápido, ¿no? ¿Y cómo ha sido la reacción horas después de lo que ha ocurrido? Estamos viendo reacciones muy duras por parte de los principales diarios de ese país, desde el Washington Post hasta el New York Times, acusando directamente a Trump de ser el responsable. ¿Cómo está siendo la reacción mediática y también social, y quizá en las redes sociales, que es otra vertiente a tener en cuenta? Es interesante porque si bien la mayoría de los medios, tanto la prensa escrita, esta mañana amanecía con los titulares que bien mencionabas, en los que se señala realmente a Donald Trump como el instigador de todos estos actos y de realmente intentar un golpe de Estado en Estados Unidos, a medida que han ido pasando las horas y lo vas viendo en las redes sociales y en algunos medios más conservadores, empiezan de alguna manera no a lo mejor a justificar lo ocurrido en el Capitolio, pero sí a justificar que haya sido Trump el que realmente haya instigado este tipo de acciones, ¿no? Y a medida que vayan pasando las horas iremos viendo que posiblemente, una vez que ha pasado el shock, muchos de los que ya tenían una actitud bastante radical vuelvan a asumirla, y es preocupante en ese sentido, naturalmente. El foco está puesto evidentemente en las reacciones que hay en el Partido Republicano, porque la de los demócratas se puede esperar, evidentemente. ¿Qué va a pasar? ¿Es un partido tan dividido como se ve a priori? ¿Ha habido dimisiones ya con lo ocurrido? El propio Mike Pence, todo un vicepresidente estadounidense, pues no ha seguido las indicaciones de Donald Trump. ¿Cómo se plantea ahora las próximas horas para el Partido Republicano? Habrá que ir viendo lo que va pasando. El Partido Republicano, como dices, está bastante dividido. Tenemos por una parte a muchos que, si bien son conservadores y han apoyado a Trump estos 4 años, una vez que han visto lo que ha ocurrido, han decidido decir que hasta aquí llegamos, como es el caso de Mitch McConnell, o ha sido, por ejemplo, el caso de algunos de los que han decidido no seguir adelante con la farsa de que esto ha sido un fraude electoral. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta situación, todavía hay algunos representantes, sobre todo los que han estado empujando todas estas conspiraciones, como puede ser el senador por Texas, Ted Cruz, o puede ser Josh Hawley, que es un senador por Missouri, es un senador joven y que realmente posiblemente sea el que vaya a intentar seguir acaparando toda esta base de Trump para 2024. Es decir, este movimiento trumpista podría seguir hasta 2024, desafortunadamente. Hay una información que me ha llamado la atención cuando miramos todas las crónicas de este día, la posibilidad de que su propio equipo retirara la confianza a Donald Trump, de alguna manera lo vetara porque lo pudiera declarar incapaz. Esto podría hacerse en virtud de una enmienda número 25. Yo no sé si esto es posible o esto se ha ido desinflando a medida que han pasado las horas, esta posibilidad que se apuntaba en algunos medios. No, la posibilidad sí que hay varias cosas que le pueden pasar ahora mismo a Donald Trump de aquí hasta el 20 de enero, ¿no? Por una parte tienes el hecho de que se le pueda invocar
la enmienda 25, de la que estabas hablando hace un momento, y lo han pedido muchos demócratas y lo han pedido algunos republicanos. Es más, se está discutiendo en el círculo más cercano de Trump que lo que hace es relegarlo de sus funciones mientras esté bajo algún tipo de dureza, ya sea física o mental, hasta que se recupere. Nos quedan 13 días, sería prácticamente hasta el final. Es una posibilidad todavía. Luego tienes la posibilidad de un impeachment, de un segundo impeachment, que sería un juicio político, que también se están trabajando en artículos para posiblemente aplicarlo. A 13 días también existe la posibilidad de que nada de esto ocurra, sino que se espere hasta que haya una transición relativamente pacífica para luego ver cuáles serían las acciones legales contra un presidente que se ha manifestado muy a favor de este tipo de protestas. Él mismo la convocó como una protesta salvaje y que aún no ha condenado. Como decías anteriormente, él ha aceptado que el ganador de las elecciones, Joe Biden, no está de acuerdo, pero él mismo estaba diciendo hoy que esto significa el fin de la mejor presidencia en la historia de Estados Unidos. O sea, él realmente está en una situación en la que no acepta la realidad y muchos de sus allegados dicen que ahora mismo su estado mental es frágil y que realmente a lo mejor necesita que se aplique este artículo 25, esta enmienda de la Constitución. Vamos a estar pendientes de esto, si ocurre o no. También hay otra de las cuestiones que están sobre la mesa, sobre las que todo el mundo se pregunta qué pudo pasar para que toda esta gente pudiera entrar, nada menos que en el Capitolio, que a priori se presupone con una extrema seguridad, y más cuando estaban las dos cámaras, como has dicho, María, reunidas en su interior, debatiendo nada menos que la ratificación de un presidente. ¿Y qué habría pasado si en vez de ser este tipo de personas hubieran sido afroamericanos, ¿no? Bueno, varias cosas aquí. Para los que nunca han estado en el Capitolio, yo he estado muchas veces, no es tan fácil entrar, definitivamente, y menos desde la pandemia, ¿no? Que realmente hay que hacer cita para ir. Un edificio es una estructura importante, tiene a su lado los dos edificios en los que están las oficinas de los senadores y de los representantes. En el medio está toda la parte que todo el mundo conoce, que es la parte de la cúpula, y no es tan fácil entrar. La parte subterránea, hay una serie de túneles que son por los que entraron o salieron los representantes a la hora de evacuarlos. En ese caso sus vidas no corrieron peligro porque existe esa posibilidad que está ahí, ¿no? Pero, ¿qué hubiera ocurrido? Bueno, por una parte, la alcaldesa Muriel Bowser, la conozco, es una mujer muy centrada, es una mujer que ha estado siempre muy preocupada de que el presidente Trump hiciera un abuso de poder y convocara lo que es la ley marcial o la ley de insurrección y entrar al ejército a la ciudad. Y lo que sí hizo ella fue, porque tenía que hacerlo, ella pidió que se activara la Guardia Nacional, la de Washington, en Virginia también el gobernador, y por lo que sabemos el presidente Trump se negó a firmar esta orden, lo cual hizo que los policías, 14 salieron heridos, y las fuerzas de la ley que estaban allí tuvieran que aguantar esta multitud desordenada que se estaba aproximando sin tener refuerzos, ¿no? Claro, esta es una de las cuestiones que se irá investigando, sobre la que seguiremos hablando. María, un placer como siempre contar con tu presencia hoy pendiente, con muchísimo trabajo, todo lo que ocurre ahí en Estados Unidos. Gracias, María. Un placer, gracias. Bueno, nosotros seguimos en este programa Atlántico Noticias, que hoy dedicamos monográficamente a lo ocurrido en Estados Unidos, recabando informaciones de personas que conocen bien ese contexto. Ahora tenemos con nosotros a Juan Verde, que es experto en estrategia internacional, presidente de Americans Abroad for Biden y además fue asesor de los demócratas en la etapa de Obama. Juan Verde, gracias por estar con nosotros, con Televisión Canaria, de nuevo. ¿Qué tal? Es un placer. Bueno, ¿cómo analiza ya las horas posteriores a lo ocurrido en el Capitolio, este hecho sin precedentes en la historia de Estados Unidos, con algo más de reflexión? ¿Qué es lo que puede pasar a partir de ahora? Pues yo diría que en primer lugar esto pasará a la historia como uno de los días más tristes y más oscuros en la historia de Estados Unidos, sin lugar a dudas, ¿no? Y lo que podría pasar a partir de ahora, yo veo dos escenarios posibles. Uno, el que el país a partir de ahora empiece a intentar encontrar un espacio de conciliación, por alguna forma de decirlo. El país está más polarizado que nunca. Ese odio y distanciamiento que hay entre los republicanos y los demócratas es algo que debe preocupar a todo el mundo, y desde luego lo que pasó ayer es una señal más de que el país está en una situación sin precedente alguno, ¿no? Habiendo dicho eso, yo creo que a partir de ahora ya no queda la más mínima duda sobre lo que va a ocurrir el 20 de enero. Biden será el próximo presidente. Después de la toma de posesión, además, tendrá prácticamente un control absoluto sobre el poder en Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy presidencialista
y tiene el control del Senado, del Congreso y de la Casa Blanca, lo cual le va a permitir durante los próximos 2 años llevar a cabo las grandes reformas pendientes en ese país. Y estoy absolutamente seguro que va a haber que será una prioridad para Biden el empezar a tender puentes con el segmento más conservador de la población y del Congreso y del Senado. Es lo absolutamente necesario y lo correcto. No sé si, habiendo dicho eso, va a ser muy difícil, pero si alguien puede hacerlo, ese es Biden, una persona que estuvo 40 años en el Senado y siempre se caracterizó por ser una persona moderada y capaz de llegar a consenso y acuerdos con los republicanos. Y el escenario B, me temo que sería un escenario donde el país termine de polarizarse y después de lo que hemos visto ayer, que a nadie se le ocurra pensar que no podría haber una guerra civil en Estados Unidos en los próximos 10 años. Es que es terrible esas cuestiones que se están apuntando, esas aseveraciones de posible guerra civil en un país como Estados Unidos con esa democracia. Yo quería preguntar también sobre de qué manera puede condicionar esa toma de posición que va a ser segura, la del 20 de enero de Joe Biden, esta situación, porque ha sido muy reciente, ha habido un intento de violencia. Entiendo que la seguridad y que la pandemia van a marcar y que el acto no será desde luego nada parecido a actos anteriores similares. No, efectivamente, ya antes de los acontecimientos de ayer se habían cancelado todos los actos públicos de la toma de posesión. Lo tradicional es que se haga una gala presidencial. Aparte, pues hay todo tipo de celebraciones, de bailes, de recepciones privadas, tanto por parte del Congreso como el Senado, como la misma campaña, y todo eso se ha cancelado por completo. Después de lo de ayer, lo que podemos esperar es una ceremonia muy pequeña, privada casi, por alguna forma de decirlo, donde desafortunadamente el pueblo norteamericano y el resto del mundo va a tener que participar de forma virtual, pero desde luego pone en tela de juicio la capacidad del sistema de seguridad de la ciudad y del Congreso en particular, ¿no? Porque puesto que la verdad es que no debió haber sido una gran sorpresa para nadie. Teníamos una convocatoria por parte de Donald Trump a una demostración y una protesta masiva el mismo día que se certificaban las elecciones para intentar impedirlo. Luego tuvimos unas palabras incendiarias que terminaron obviamente creando las condiciones propicias para que se pudiera dar lo que se dio ayer, y yo creo francamente que no debió haber sorprendido a nadie, ¿no? Lo que sí ha sorprendido a muchísima gente es que no estuviesen mejor preparados. Efectivamente, por ahí quería ir mi siguiente pregunta, quería decir, porque ya le preguntaba a María Rosman por qué fue tan fácil entrar. Están apuntando muchos analistas muchas razones a juicio de Juan Verde, qué es lo que pudo pasar para que le fuera tan sencillo de alguna manera entrar nada menos que al Capitolio. Sí, a ver, el Capitolio es un complejo de edificios y es un sitio bastante difícil de acceder, ¿no? Pero lo que yo creo que no se había tomado en consideración era una demostración, o sea, que miles de personas de forma simultánea atacaran el edificio por diferentes entradas al mismo tiempo. Simplemente no habían suficientes fuerzas policial y no habían suficientes policías y seguridad para detener a la muchedumbre, ¿no? Pero una vez más, yo creo que van a rodar cabezas. La última vez que pasó algo similar, cuando una persona saltó la valla de la Casa Blanca, al siguiente día despidieron al director de seguridad de la Casa Blanca. Yo creo que algo similar va a tener que ocurrir. El trabajo de las fuerzas de seguridad era haber planificado un escenario como este, ¿no? Yo creo que no era para nada inverosímil. Sabíamos que iban a haber cientos de miles de personas en las calles, sabíamos que iba a ser un día muy, entre comillas, histórico, y por otro lado, lo que creo que la gente no esperaba era que el señor Trump hiciera ese tipo de declaraciones por la mañana, que al final fue como echar gasolina al fuego, ¿no? Claro, hay muchísimas personas que entraron y que protagonizaron escenas que están dando la vuelta al mundo, que han provocado el asombro de la población mundial, de los líderes internacionales, personas que están identificadas. Se augura pues gravísimas sanciones para estos protagonistas de estas fotografías que ya todos podemos identificar. Esa persona con los pies en el despacho de la presidenta de la Cámara, también en los escaños, en fin, unas imágenes lamentables, ¿no? Imágenes lamentables y que, por cierto, yo creo que a nadie se le ocurre pensar que esto fue algo imprevisto y que ocurrió sin una previa planificación. O sea, las noticias que están llegando esta mañana en Washington son alarmantes, porque habían grupos armados como los Proud Boys, que es este grupo o milicia
de blancos racistas que participaron y que lideraron parte de este asalto ayer al Congreso, que ya llevaban 2 semanas convocando gente en las redes sociales. Incluso vimos muchísima gente ayer con camisetas que decían 6 de enero, Revolución Americana. O sea, esto no fue algo totalmente imprevisto. Yo creo que hubo una previa planificación y desde luego estas personas van a tener que dar la cara y muchos de ellos van a terminar en la cárcel. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurre y agradecemos de nuevo a Juan Verde que haya estado con nosotros aquí en Atlántico Noticias. Un placer, como siempre, Juan Verde. Un placer. Gracias. Pues el canario Juan Verde, experto en estrategia internacional y ex asesor del gabinete de Obama en la anterior legislatura. Vamos a seguir con más datos. Ese intento de asalto ha dejado de momento, que es lo peor, 4 personas fallecidas y varios heridos, entre ellos 14 policías que fueron atendidos por los servicios de emergencia. Y una mujer que recibió un disparo de un policía, y esto fue en el interior del propio Capitolio, fue trasladada al hospital, pero ya sabes, no se pudo salvar su vida. Las otras 3 víctimas mortales fallecieron en los exteriores del recinto por urgencias médicas. Estos actos fueron llevados a cabo por simpatizantes del presidente Daniel Trump. Son personas que pertenecen a un grupo denominado los Orcos. Su líder, Q. Sheyman, irrumpió en el Congreso vestido con pieles, y lo ven, portaba la cabeza de un búfalo. Estas personas apoyan la teoría conspiratoria Qanon. Sostienen que existen maniobras ocultas para filtrar datos secretos de la administración Trump y que está gobernada por pedófilos y admiradores de Satán. Y estos actos han provocado una cascada de dimisiones dentro del gobierno de Donald Trump. La primera, la viceportavoz de la Casa Blanca, Sarah Matthews, posteriormente la jefa de gabinete de la primera dama, de Melania Trump. A ella se suma la jefa de eventos sociales de la Casa Blanca y el consejero adjunto a la Seguridad Nacional, Matt Pottinger. Un enorme impacto está teniendo lo que ocurre en Estados Unidos y en el resto del planeta. Vamos a analizarlo con Rafael Álvarez Gil, que es politólogo. ¿Qué tal, Rafael? Un placer recibirte. Buenas tardes, Marta. Encantado de estar en esta casa. Claro, son repercusiones mundiales inmediatas lo que ocurrió. Se paralizó prácticamente el mundo informativamente hablando. Esto ha ocurrido en el corazón político de Estados Unidos. Ahora con un poco más de tiempo para analizarlo, ¿qué puede pasar a partir de ahora, Rafael? Bueno, yo creo que la noción esencial de los hechos en la última jornada es concluir que no es un hecho aislado, que el trumpismo no se agota en Trump, sino que Trump es el fenómeno producto de los populismos que asolan a ambos lados del Atlántico tras la gran recesión de 2008 y por lo tanto como factor clave o clave de bóveda la crisis de intermediación de la democracia representativa. Ocurre con los partidos políticos. Trump es un outsider del aparato republicano. En 2008 Barack Obama impulsó su campaña electoral al calor de YouTube y en ese momento John McCain aceptó y de qué manera, siendo héroe de guerra, los resultados y dando paso a la administración Obama del demócrata, ¿no? Y eso, la alternancia periódica y pacífica del poder en democracia está en sus bases. Pero esa crisis de intermediación no solo de los partidos políticos, sino también de los medios de comunicación. Lo que han suspendido a Trump es las redes sociales, su aplicación temporal, pero ya no se va a Televisión Española a controlar unos estudios para dar un golpe de Estado, ni se fue a la rotativa del New York Times a paralizar la tirada, sino que se hizo y lo espoleó y lo jaleó el republicano mediante Twitter, ¿no? O sea, un presidente que a golpe de tweet hasta hace poco, incluso teníamos el ejemplo en Canarias de que nos enteramos con lo que había ocurrido con el Sáhara Occidental, donde Trump reconoció, ninguneando la legalidad internacional, la soberanía de Marruecos sobre sus llamados territorios ocupados, pero con sus hordas, con sus masas, donde la política cada vez es menos racional y sin embargo más emocional, pues ha puesto en jaque las instituciones, porque el daño ya está hecho, Marta. Yo creo que eso es también a tener más que en consideración, y que estos movimientos protofascistas no es nada nuevo. Ante la Europa de entreguerras, las democracias liberales con un débil parlamentarismo sucumbieron al fascismo y al nazismo, Rafael, y la historia no se repite. Disculpa que te rima. interrumpa, Rafael, porque quería preguntarte por algo que has apuntado. Has dicho la expresión golpe de Estado y mucha gente lo califica así. ¿Esto que ha ocurrido, a tu juicio, es un golpe de Estado?
A mi juicio es un autogolpe, pero partiendo también de que en la posmodernidad los golpes de Estado no son los de antaño. O sea, ni hay un Tejero que asalta al Congreso, ni hay un Milán del Bosch que saca los tanques a pasear en Valencia, ni en Santiago de Chile Pinochet pues va contra Allende, aupado por la CIA. Ya los golpes de Estado no van a ser así. Seguramente son menos violentos, aunque ayer hubo muertes, pero sus secuelas son igual de lacerantes. Los golpes de Estado se hacen quizás gradualmente, poco a poco, armo el rebumbio, como decimos en las islas, y luego pues me aparto, pero ya la merma y la credibilidad de las instituciones está tocada, la forma de aplicar las normas o no reconocerlas o enfrentar en esta inundación, enfrentar unas ideas ante otras sin tener en consideración reglas básicas. Y esto ¿qué es lo que permite? Pues lo que apuntaba hace un momento Marta, la crisis de intermediación, que no es solo algo de Estados Unidos, sino también de Europa y de España. O sea, los partidos políticos y los medios de comunicación, tenemos ahí dos ejemplos clarísimos de cómo su rol ya no es el de antes y que emerge otro relato instantáneo que asusa, si me permiten la expresión, bueno, lo que decía Ortega hacer, la sociedad de masas frente a las élites gobernantes. Y el vocabulario empleado viene a ser similar, sino el mismo. O sea, Trump apela a un gobierno ilegítimo, pero es que en España hemos tenido a formaciones como Vox, como la ultraderecha, que también ha señalado a su juicio erróneamente que el gobierno de coalición de izquierda a nivel estatal también es ilegítimo. Y apuntabas antes, Marta, la teoría de la conspiración. No es nada nuevo. Cuando el 11M en España, pues estuvimos unos años con la misma matraquilla, si me permite la expresión coloquial. Pero la crisis del 2008, la pandemia, el auge de las redes sociales, cómo se espolea los extremos ideológicos, cómo se envalentonan, pues hace ver que el sistema de partidos clásico que conocíamos, de republicanos o demócratas, pero especialmente en el viejo continente, de socialistas, socialdemócratas por un lado y por el otro conservadores, demócratas cristianos, se viene abajo, más allá de los matices de cada estado. Pero esos golpes, ese golpismo ya no se ejecuta ni se perpetra de la manera que se hacía antes, ni mucho menos. Es la posmodernidad y los daños políticos pues del trumpismo pues nos asolan y tenemos casos también en España y Salvini, Bolsonaro, el Frente Nacional en Francia. El fenómeno es el que es, Marta. Los medios de comunicación incluso. Ya por último, si me permites sí, rápidamente, el matiz, Rafael, porque no, o sea, lo que no sí, lo que no se puede perder la democracia representativa es la intermediación, porque si no pues caemos en el cesarismo espoleado por las redes. Pues un placer, como siempre, contar con el análisis de Rafael Álvarez Gil. Hasta una próxima ocasión. Un placer, Marta. Buenas tardes a todos. Bueno, pues seguimos adelante porque ha habido una repercusión evidentemente mundial de todo esto que ha ocurrido. Líderes políticos de todo el planeta han condenado esta violencia, esta manera de hacer política. Incluso la presidenta de la Unión Europea ha tenido una reflexión sobre este asunto, Isiar, y no ha sido la única, ¿verdad? Así es, porque por ejemplo la líder de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado que ese es un asalto sin precedentes y que confía en trabajar en los próximos días con el presidente elegido, Joe Biden. También ha afirmado Boris Johnson, primer ministro británico, que esto también es un asalto vergonzoso y confía en que se pueda dar una transición pacífica. También instancias, organizaciones mundiales como la Organización de las Naciones Unidas, a través de su máximo representante, Antonio Guterres, se ha mostrado entristecida por lo ocurrido. Quien también ha mostrado tristeza es la primera ministra alemana, Angela Merkel, quien afirmaba también sentía rabia, seguramente como los millones de estadounidenses que estaban sufriendo ese asalto al Capitolio este 6 de enero. Por ejemplo, ¿qué le ha parecido al antecesor de Donald Trump, Barack Obama, este asalto al Capitolio? Pues bien, Barack Obama afirma que esto no le ha cogido por sorpresa y que esta es la imagen del deshonor y la vergüenza, un mal ejemplo para la imagen de democracia que emite Estados Unidos, mientras que otros presidentes como George Bush ha afirmado que esto es propio de una república bananera y no de una república democrática. De hecho, vamos a escuchar cuáles son las valoraciones, las reflexiones de algunos líderes políticos internacionales, entre ellos Scott Morrison, el representante de Australia.
Solo quería expresar nuestra amistad y nuestra fe en los Estados Unidos. Lo que sucedió hoy en Washington definitivamente no es América. Creemos en la fuerza de nuestras democracias. Creemos en la fuerza de la democracia estadounidense. Todos vimos ayer las imágenes inquietantes del asalto al Congreso de los Estados Unidos y estas imágenes me enojaron y también me entristecieron. Estoy bastante convencida de que siento lo mismo que la mayoría de los amigos de los Estados Unidos. Claramente este es un momento difícil para los Estados Unidos. Son grandes amigos de Australia y son una de las mayores democracias del mundo. Nuestros pensamientos están con ellos y esperamos que se produzca esa transición pacífica. Y también aquí en España, Isier, también muchas reacciones de los líderes de los principales partidos. Así es, Marta. Por ejemplo, el presidente de nuestro país, Pedro Sánchez, ha afirmado que confía en que Joe Biden sea capaz de unir de nuevo a Estados Unidos y también en lo que confía es en la fortaleza del sistema democrático. Su vicepresidente, Pablo Iglesias, afirma que este es el modus operandi de la ultraderecha y que solo la democracia será la única arma capaz de combatirlo, mientras que la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, también confía en Joe Biden y también en la función política del resto de representantes y senadores del gobierno norteamericano. Vamos con el resto de partidos políticos aquí en España. Por ejemplo, el líder de los populares, Pablo Casado, ha afirmado que todo esto es responsabilidad del gobierno saliente y que solo el gobierno entrante de Joe Biden podrá superarlo. Inés Arrimade, por su parte, afirma que hay que hacer un combate contra los populismos y el líder de Vox, Santiago Abascal, ha comparado estos asaltos con las protestas independentistas y también asegura que le extraña que a un gobierno progresista le cause rechazo este tipo de actos violentos. Pues gracias, Isier, por ese repaso que ha hecho por las repercusiones mundiales y aquí nacionales. Nosotros seguimos pues con analistas que nos ayuden a entender lo que haya ocurrido y ahora contamos con la presencia del periodista Antonio Salazar, que ya nos escucha. Antonio, un placer saludarte. Igualmente, Marta, muy buenas tardes. Con el compañero también de tertuliano de Buenos Días Canarias, Antonio Salazar, queremos hablar específicamente del perfil de estas personas que han protagonizado ese asalto, porque es la clave quizás de lo que ha ocurrido. ¿Quiénes son estos miles de personas? Y que se puede definir a este grupo tan heterogéneo de personas que protagonizaron ayer estas imágenes. Claro, es difícil hacer un retrato robot de gente pues que puede ser efectivamente tan heterogénea como decía. Pero es verdad que desde que ganaron las elecciones Donald Trump en el año 2016, mucha gente planteó cuál era la razón de su éxito. En apariencia, no lo hizo con el apoyo de las élites intelectuales, empresariales, culturales norteamericanas, sino básicamente de estados donde tradicionalmente además ganaba el Partido Demócrata. Estados donde habían trabajadores que cumplían el sueño americano, que tenían posibilidad de sacar a sus familias adelante y que en la mayoría de los casos, trabajando para las manufacturas, en empresas manufactureras, se podían permitir ese tipo de lujo, ¿no? Bueno, todo esto se ha roto en Estados Unidos. La etapa más reciente no la hemos recuperado, es decir, hasta el año 2007 esas cosas todavía mantenían un cierto dinamismo y ese ascensor social se ha interrumpido. Y lo que está ocurriendo en los últimos tiempos es que vemos el perfil de personas que lo han perdido todo y que da la sensación de que observan que no tienen mucho por ganar. Hay un libro reciente, se llama Muerte por desesperación, el futuro del capitalismo, escrito por un premio Nobel, el experto casi por excelencia en desigualdad mundial, que es Angus Deaton, y su mujer Ann Cass, que habla precisamente de lo que ha ido ocurriendo en esa parte blanca de estados centrales donde históricamente ganaban los demócratas. Y lo que ha ocurrido, entre otras cosas, es que en los últimos años ha decrecido la expectativa de vida de esas personas. Es decir, en el primer país del mundo del que hemos estado hablando durante muchísimo tiempo con admiración, en la mayoría de los casos, ocurre que hay un grupo de ciudadanos que no solo no ganan expectativas de vida, no viven más años, no viven mejores años, sino al contrario, está decreciendo la esperanza de vida. Como digo, hay gente, en muchos casos, bastante desesperada. Claro, y aparte que la perspectiva europea es engañosa en tanto cuanto nosotros tenemos en la mente un determinado grupo de personas de Estados Unidos o unos determinados estados, y no todos en conjunto, teniendo en cuenta que es un país más grande que la Unión Europea. Sí, eso es para mí importantísimo cuando uno intenta, y por eso quizás sorprende tanto libros como este que te comentaba, ¿no? Porque estamos acostumbrados a leer lo que nos trasladan los medios de comunicación norteamericanos. Casi el 90% de los medios de comunicación norteamericanos que seguimos en España tienen su sede en Nueva York.
y Nueva York casi todos lo conocemos, su geografía nos resulta familiar. Luego está la gran industria del cine, que eso está en el estado de California, pero luego los Estados Unidos, como bien decía, es inmensa en su tamaño, casi el tamaño de la Unión Europea, sino más, y además con estados pues muy, no voy a decir infradesarrollados porque ese sería injusto, ¿no? Pero con unos perfiles que no son los de Nueva York o no son los de California, a lo que además las élites intelectuales norteamericanas han venido despreciando. Recordemos que siempre se hace referencia a ello como una especie de white trash o basura blanca. Esta es la gente que se ha perdido, la gente que no tiene nada que perder y que lo que puede plantear son efectivamente alternativas como las que hemos visto para que le devuelvan lo que consideran que es suyo, que era ese sueño americano. Bueno, pues Antonio Salazar, periodista, gracias por contribuir también a este análisis que hemos planteado hoy en Atlántico Noticias. Gracias a todos. Un abrazo. Bueno, pues hemos acabado aquí el programa, nos vamos a ir ya y vamos a hacerlo con un resumen de lo ocurrido en las últimas horas en Washington, D.C. Ya saben que la información de todas las noticias de este día en Canarias arranca en apenas unos minutos en el Telenoticias Primera Edición con Isabel Baeza. Nosotros regresamos mañana. Adiós. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building. Go home and go home with peace.